Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Nada me podrá apartar del amor de mi Señor. Si viene la tentación, pruebas o tribulación, porque Él conmigo Él estará. Para algunos, porque Él conmigo Él estará. Mi vida entera fue lo mucho que sufrí, sin Dios y sin su amor. Con Cristo muy feliz me siento. Nada me podrá apartar de Jesús mi Salvador, donde yo podré encontrar a alguien que me ame igual. No lo hay aquí en la tierra ni en el fondo de la mar. No lo hay aquí en la tierra ni en el fondo de la mar. Mi vida entera queriendo ser feliz, lo mucho que sufrí, lo mucho que sufrí. Nada me podrá apartar del amor de mi Señor. Si viene la tentación, pruebas o tribulación, para algunos, porque Él conmigo Él estará. No temeré. Porque Él conmigo Él estará. Mi vida entera fue nada me podrá faltar de Jesús mi Salvador, donde yo podré encontrar a alguien que me ame igual. No lo hay aquí en la tierra ni en el fondo de la mar. No lo hay aquí en la tierra ni en el fondo de la mar. Mi vida entera fue una agonía, queriendo ser feliz y no podía.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos que nos oyen. Mi nombre es Albina Pineda, me congrego en el Tabernáculo de Benecer y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona y vengo a dar testimonio de cómo el Señor Jesucristo llegó a mi vida. Bueno, el Señor llegó a mi vida de una manera especial, aunque en mi familia y en el hogar donde vivía ninguno teníamos algo firme de lo que es religión. Nada más era de boca porque así nos acostumbrábamos. Y no tenía ningún fundamento en lo que era así evangélico, católico, nada. Para mí no, realmente vivía era de que hay un Dios y vive en el cielo. Eso era lo que yo entendía. Luego, cuando ya fui creciendo más, pues vivía en una casa donde ahí llegaban personas a visitarnos que eran religiosos y nos trataban de hablar de la palabra, pero nunca se lo aceptaban. Y yo nunca se lo aceptaba tampoco. Luego, ya más adulta, llega un hermano a visitarme y él lo acepté que fuera a visitarme y me fue explicando la Biblia, cómo se leía, cuáles eran las concordancias y así sucesivamente fue entendiendo. Fue la primera vez que en verdad leo la Biblia con un fundamento y voy entendiendo un poco más qué es lo que el contenido y el valor y la vida que tiene esa palabra. Él me fue explicando y luego cuando siempre abría el Nuevo Testamento, el Señor me llevaba a ver a la crucifixión del Señor Jesucristo y siempre que lo leía, eso yo lloraba y entonces yo decía, ¿y por qué me salen tantas lágrimas? Porque yo lloro tanto cuando estoy leyendo esto. Era que ya Dios había empezado a lidiar en mi corazón. Luego el hermano me invita precisamente para el tabernáculo donde me estoy congregando. Pasaron varios tiempos, allí no tomé ninguna decisión. Luego en el 2004 vine otra vez porque me recordé que voy a ir a visitar el tabernáculo, venía con un propósito. Y luego el Señor empieza a describirme mi vida tal cual como yo era. Y realmente eso me sorprendió demasiado porque nunca llegué a visitar una iglesia por la comunidad, a pesar de que me invitaban. Yo rechazaba eso porque yo decía, no, es que me conocen como yo soy y yo no voy a visitar estas iglesias por acá. Y mejor me voy para Barquisimeto, que está bien lejos la iglesia, y allí yo fui a visitarla. Luego cuando llego acá empieza la predicación y bueno, y luego que me sentía como nerviosa porque ¿y quién le dijo al pastor? Porque fue lo primero que se me vino en la mente, porque no conocía la manera de yo trabajar con el individuo. Y yo digo, ¿quién le dijo al pastor todo como yo soy? Y eso empezó a latir mi corazón y empezaba a llorar y yo, pero bueno, ¿por qué estoy llorando? ¿Y ahora qué me pasa? No entendía porque todo estaba como revuelto dentro de mí y hasta que me fui, no tomé ninguna decisión, pero sí esa palabra me martillaba durante la semana. Luego regresaba el próximo domingo y el Señor seguía con el tema y él, como a mí me gustaba decir las cosas cara a cara, pues el Señor también, a él le encanta decirnos las cosas cara a cara y él me dice que nadie le ha dicho al pastor, sino que el que te conoce se llama Jesucristo y él es el que te está diciendo lo que tú eres. Eso me sorprendió más porque, imagínense, el pastor no me conocía.
y ninguno de los hermanos que estaban en ese momento me conocían y realmente el Señor me estaba hablando y eso cada vez que salía una palabra, eso le daba muy fuerte a mi corazón, hasta el punto de que las lágrimas me salían que parecían unos cristales, era muy fuerte para mí. Y bueno, pasaron ya varios domingos hasta que un domingo fue muy fuerte la confrontación del Señor conmigo y me dijo que si yo salía del tabernáculo de este lugar sin tomar una decisión, ya no era responsabilidad del Señor, sino mía, porque ya Él me estaba declarando que ya la decisión era mía, porque después de que diera un paso, ya lo que me esperaba era la muerte. Y sin embargo, no tuve el valor de pasar y tomar una decisión. Fue después de un próximo domingo que regresé y otra vez el Señor siguió lidiando conmigo, diciéndome mi condición, describiéndome. Y ya me parecía que me iba a dar un infarto de todo lo que el Señor me decía. Y no hallaba cómo levantarme de allí porque el pastor estaba predicando. Pero yo sentía que el lidiar del Señor era muy fuerte. Luego cerré mis ojos y le dije: bueno, Dios, usted me está mandando que tome una decisión, pero yo no me puedo levantar de acá. Yo me siento que tengo una atadura, no sé, me siento como amarrada en esta silla. Y allí mismo vi que efectivamente yo me vi unas cadenas que me tenían amarrada en la silla. Y yo le dije: bueno, si usted no me levanta de aquí, yo no me voy a levantar. Y eso enseguida vi que llegó alguien y me tomó de la mano y me levantó, sin importar que el hermano estuviera predicando. Él me llevó hasta el altar y allí ya estaba llorando. Luego el pastor dio el anuncio al diácono que me atendiera. Y él me dijo que te quería, y yo le dije que quería aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Y desde ese momento le empecé a servir al Señor. Ya la gloria y la honra sea para Él. Tengo 18 años sirviéndole. Y le doy las gracias pues por todo lo que ha hecho en mi vida. Y usted, amigo o persona que puede estar apartada del Señor y esté allí, que sabe que Dios le está hablando en su corazón, usted siente y está llorando, pero usted no se siente con esa disposición de dar ese paso, yo le aconsejo que sea obediente, porque el Señor lo que quiere es el bien para nosotros. Que Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 56. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que usted, quien me escucha en esta hora, el cual Dios permite que usted escuche y vea a través de la señal de la iglesia, del Tabernáculo Ebenezer, a través de las distintas redes sociales, usted pueda oír y entender la voluntad del Señor. Usted pueda escuchar en cada predicación especial a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, la palabra que usted necesita. Eso es lo que queremos, no ser nosotros, no traer nuestras ideas. Nuestras ideas no van a traer ninguna ayuda y no estamos haciendo un servicio del Señor o hacer una obra
de acuerdo a nuestra manera de pensar. No, debemos ajustarnos a la voluntad del Señor, debemos ajustarnos a la guianza del Espíritu Santo. Debemos dejar que Él inspire la palabra de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la hora, porque siempre hay una palabra para la hora, una palabra para el día, una palabra para el momento. Cuando usted está afligido en un momento dado, alguien es inspirado por Dios a darle palabra de aliento. Esa es la palabra de la hora para usted. Usted necesita una palabra de aliento y usted cobra fuerzas nuevas. Dios vivifica esa palabra especialmente para usted en ese momento. Esa es la palabra de la hora. Si usted está clamando al Señor, perdón, y usted está esperando una respuesta del Señor y pareciera que nada se le da, viene el Señor a través de sus instrumentos y le da una palabra de fe. Esa es la palabra que usted necesita, la palabra de la hora. Cuando de repente usted no ve salida a su situación, viene el Señor y vivifica la palabra y le da la palabra exactamente que usted necesita. Palabra de fe, y usted ve el propósito de Dios, cosa que antes no veía. Pero cuando vino esa palabra especialmente para usted, ¿qué hizo usted? Usted dice, gracias Señor, porque no veía tu mano, había caído en una atmósfera de incredulidad, pero ahora ya te veo, Señor. Gracias por ese mensaje, gracias por ese hermano que me habló, gracias por esa hermana que me habló. He recibido edificación espiritual. Gracias, Señor, porque ahora voy confiado con fuerzas nuevas para esperar el cumplimiento de la promesa. Esa palabra que usted necesitaba en ese momento es la palabra de la hora. Dios permita que vaya entendiendo. Esa era la palabra que usted necesitaba. Y de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al momento, a la oración que usted haga, a la posición que usted tiene en esta hora, usted está en el altar clamando al Señor y esperando una respuesta. Y viene el Señor y le da una respuesta en la oración. Esa es la palabra de la hora. O cuando usted toma las Sagradas Escrituras, toma la Biblia o toma un mensaje predicado por el hermano Branham y usted ora y usted lee y allí en esa palabra el Señor le habla directamente. Usted sabe que es Dios. Y usted dice, gracias Señor, porque esta era la palabra que yo necesitaba. Yo necesitaba oír esta palabra. Ahora sé, ahora descanso, ahora con más confianza voy a creer en mi Señor Jesucristo. Tú me has hablado. Esa era la palabra para el momento, la palabra de la sazón que usted necesitaba escuchar para que usted pudiera ahora anclar en la verdad que usted está esperando que se cumpla en su vida. Y viene Dios siempre a confirmar su palabra porque así dice la Biblia. Yo, dice el Señor Jesús, respaldo mi palabra para ponerla por obra. Él la vivifica de acuerdo al momento, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la sazón de Dios. Y eso es el propósito de cada predicación especial. Usted, quien me escucha, en oración, preparándose en oración, con su corazón abierto a la revelación del Espíritu, usted va a captar la voz de Dios cuando le habla a usted, cuando el Señor le da un mensaje a usted y usted dice, gracias Señor, porque tú me hablaste a través de este instrumento, tú me hablaste, e inclusive Dios puede hablar a través de las señales, tanto que usted ve y que usted lee y que usted percibe.
Cada una tiene un mensaje. Y usted capta y usted dice, gracias Señor, porque cada vez que veo estoy entendiendo más cuál es tu voluntad perfecta y agradable. Esa es la visión de cada predicación que realizamos aquí en la iglesia, en el tabernáculo de Benecer. La visión de ser instrumentos del Espíritu Santo, no para traer un mensaje prefabricado, pero ese mensaje debe ser inspirado por el Espíritu Santo para usted quien me escucha en esta hora. El Espíritu Santo va a tomar esa palabra bajo la guianza del Espíritu. El Señor vivifica esa palabra y el Señor, el cual es el que conoce las necesidades, Él es el que inspira. Por eso siempre se ha dicho, no puede ser el hombre el que predique detrás de un púlpito. No puede. E inclusive, me perdonan los preciosos hermanos, como muchos que conozco, que para salir de paso agarran un folleto del profeta y lo que hacen es leerlo. Usted debe experimentar la guianza del Espíritu. No se trata de tomar un mensaje por tomarlo. Te dirá, todo eso es palabra del Señor. Y yo le digo a usted, amén. Pero Dios, el cual conoce la necesidad de los que escuchan, de los que ven esta predicación especial, Él es el que sabe qué es lo que necesita usted. Dios va a tomar esta palabra y la va a vivificar a usted. Y al quedar esto grabado, si hay un futuro, un mañana, viene y está pasando por una circunstancia, una duda, y Dios lo guía a escuchar este mensaje, como es inspirado por el Espíritu Santo, va a encontrar respuesta, porque cada mensaje que es inspirado por el Espíritu es como el maná en el lugar santísimo. No se corrompe. Es un maná siempre fresco. Pueden pasar 5, 10, 15, 20, 50, 500 años y ese mensaje está fresco porque ese mensaje fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso, esta Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Está fresco. Fue tomado del lugar santísimo. Ese pan del cielo para usted. Y cada predicación debe ser tomada del lugar santísimo, de ese maná que no se corrompía. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, encontraba la vara de Aarón florecida y encontraba el maná fresco y no se corrompía. Ese lugarcito era eternidad. No hay pasado, ni presente, ni futuro. Siempre es Jesucristo el mismo. Y cuando la persona entra, encuentra al Dios de hoy. El mismo Dios que no cambia, el incambiable Dios. Y de esa fuente incambiable es que cada ministro debe tomar su mensaje. De ese lugar santísimo debe tomar ese maná y ministrarlo al pueblo. Un maná incorruptible. Un maná que no se corrompe, que no le salen gusanos. No. Ese es el pan que el pueblo necesita. Cuando a Israel le fue dado el mandamiento del maná, ellos tenían que recoger y no guardar para el día siguiente, sino que debían consumirlo y mañana Dios les daba más pan del cielo, maná. Hermano, cuando Israel recogía en la tarde, se lo comían y eso mañana iban a recoger más. Y no debían guardarlo, sino guardarlo ¿en dónde? En una alacena, en una gaveta,
en donde se guardan los víveres. No, debían comérselo. Escuchen, debían comérselo. Y al comérselo es el mejor lugar para guardarlo. La palabra, el mejor lugar para guardarlo es en nuestro corazón. Usted debe comérselo. Debe hacerse uno. Cada mensaje que sale, usted debe comérselo. Y eso va a su corazón y se hace uno en la obediencia de usted a Dios. Y cuando algunos llegaban y guardaban maná, se corrompía. Hermano, cuando Israel hacía eso, es en la mañana, cuando Israel hacía eso, y lo guardaban para el día siguiente, se corrompía. De una vez salían gusanos. Por eso, no lo tenga almacenado en su mente. Guárdelo en su corazón. Cómase el maná, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se dan cuenta el principio de esa parte de la oración modelo? Tome el pan que Dios le va a dar hoy y cómaselo. Si el Señor le da un mensaje, si hoy oyereis su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, no cierres la puerta de la alacena de tu corazón. Guarda la palabra y obedécela. De una vez, hoy mismo. Hoy es el día. No vayas a esperar mañana. Si el Señor te habla hoy, toma esa palabra y toma una decisión por Cristo. Hoy, ese es el pan para ti. Es la hora que tomes una decisión por Cristo. Porque el mejor lugar para guardar esa palabra y pueda ser de bendición para tu vida, escuchen bien, el mejor lugar para guardar la palabra que estás escuchando hoy, en esta hora, es en la alacena de tu corazón para que se haga uno contigo. No lo vayas a guardar porque le pueden salir gusanos. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso que le pueden salir gusanos? Para mañana, esa palabra que Dios te habló, mañana vas a empezar a añadirle los gusanitos de la excusa, hermano. Vienen los gusanitos, bueno, otro día acepto al Señor. Lo que pasa es que yo no quiero ser un hipócrita. Cuando yo sienta del Señor, yo acepto al Señor. Y se ven esos gusanitos, hermano. En el momento cuando el Espíritu comienza a redarguir el corazón, esa es la hora. Toma la palabra. Toma la palabra. Tómala y guárdala en tu corazón. De una vez. Cuando el Señor te dice, yo soy tu sanador, esta es tu hora de liberación, de sanidad, toma la palabra, cómetela. Porque si la guardas en tu mente, para mañana van a salir los gusanitos. Bueno, es que amanecí piol. Así hablan los gusanitos. Y después, no, yo como que me voy a tomar la pastillita, hermano. Yo cada día estoy más débil. El Señor, ¿cómo que me va a llevar? Después que en el día de visitación, Dios te dijo, toma mi palabra y créeme. Confiesa tu sanidad, confiesa tu perdón. Hoy es el día. El Espíritu Santo vino a rodear tu corazón para que tú aceptaras ese pan fresco que vino del lugar santísimo para ti, para que te lo comieras.
no para que lo guardaras en tu mente. Porque cuando lo dejas en la mente, en la intemperie, no en el corazón, va a venir el diablo y va a tirar sus gusanitos. ¿Qué va a hacer? Va a razonar lo que el Señor te ha dicho, lo que el Señor te está invitando. No guardes esa palabra en tu mente nada más, sino en tu corazón. Guárdala allí. Allí no le van a caer gusanos. O no deberían caerle gusanos. Si nosotros lo guardamos y lo ponemos por obra, lo practicamos, entonces esa palabra se hará uno con nosotros. Pero no vaya a mezclar ese maná con otras ideas porque se corrompe. Tómelo como el Señor se lo está dando, como el Señor se lo está revelando. Con corazón sencillo y humilde, tome el consejo de Dios. No endurezca su corazón, sino que el consejo de Dios, la invitación de Dios, tómelo, guárdelo en su corazón, porque esta es la hora en que el Señor le está hablando. Fíjense, de este tema tan precioso que el Señor ha insistido en que se hable, porque este es el tema de la hora. Debe ser así. Porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué el título? Porque Dios quiere que usted examine su corazón y vea qué es lo que ha estado impidiendo que usted reciba la vida de Dios, el sello de aprobación de Dios. Cuando un equipo, ya sea un automóvil, comienza a fallar, el mecánico dice, debes tener una razón por la cual está fallando. Y lo que normalmente, lo mismo que hacen los médicos, pero ya a nivel del cuerpo humano, empiezan a hacer exámenes y a descartar, porque ven los síntomas, ven las señales y dicen, esto puede ser esto, esto puede ser esto y esto puede ser esto. Vamos a hacer el examen de esto, vamos a hacer el examen de esto y vamos a hacer el examen de esto. Cuando traen los exámenes, el primero descartado está bien, el segundo confirma la sospecha y en base a eso, los médicos así es como dan diagnósticos. Ellos pudieran observar con sus ojos de experiencia y decir, esto parece esto. Y puede ser que su diagnóstico sea correcto, pero ellos lo confirman con exámenes médicos. Dios da los diagnósticos para cada corazón, para cada vida. Porque hay corazones que el Señor sabe por qué no han recibido el Espíritu Santo. Dios sabe por qué un individuo en particular no ha recibido el Espíritu Santo. Dios sabe por qué en una familia hay una frialdad espiritual y por qué el Espíritu Santo no se mueve en esa familia. Él sabe por qué en una iglesia hay una frialdad espiritual y por qué en esa iglesia el Espíritu Santo no se mueve. Él sabe todas las cosas. Él escudriña los corazones. La palabra de Dios, dice la Escritura, es viva y eficaz, no falla, más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe lo que está en su mente, lo que usted está pensando,
y Él sabe lo que usted está creyendo. ¿Se dan cuenta? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe lo que usted está pensando y Él sabe lo que usted está creyendo. Él sabe lo que usted quiere hacer, lo que está allí en su corazón y que tal vez usted no diga. La duda que pudiera estar en su corazón, Él la sabe. Y por eso, qué importante que cada instrumento de Dios se rinda en las manos del Señor Jesús para que el Espíritu a través de sus instrumentos diagnostique el mal. Que la palabra vivificada, ¿se dan cuenta? La palabra viva y eficaz llegue a los corazones de los hombres y las mujeres y que cada hombre y cada mujer, al venir la palabra vivificada por Dios, empieza Dios a rodear ese corazón y a confirmarle que es así. Y si el Señor le confirma en su corazón, entonces no dilate más. Tome decisiones por Cristo en el momento, en el lidiar de Dios. No lo alargue, no dilate, no dude. Créale al Señor, porque Él lo hace por nuestro bien. Él viene, nos habla, así sea algo duro, pero lo hace por nuestro bien, para que seamos corregidos, para que seamos establecidos, para que seamos corroborados, para que seamos confirmados, para que seamos edificados por Dios en amor. Por eso, la palabra de la hora es muy importante. Por eso es tan importante leer los mensajes. Por eso es que es tan importante leer la Biblia, pero bajo inspiración divina. Lo repito, lo repetiré. Por eso es que es tan importante leer la Biblia, leer u escuchar los mensajes del hermano Branham y escuchar un mensaje predicado por un siervo del Señor bajo inspiración divina, bajo preparación espiritual. Tal vez esa sea una expresión que usted pueda entender mejor. Bajo preparación espiritual. Su vaso debe estar preparado para cuando el Señor le hable. Porque si el Señor le habla y su vaso no está preparado, entonces existen grandes posibilidades de que desperdicie o deje pasar la oportunidad del Señor de libertarlo, de sanarlo, de llenarlo con el Espíritu Santo, de hacer una obra maravillosa en usted, porque llegó el momento y usted no estaba en el Espíritu. ¿Qué hubiera pasado si la hermana Hattie Ray simplemente hubiera dicho, bueno, hermano, si usted lo dice, así será? O simplemente estuviera pensando en el trabajo o en otra cosa o en ver televisión. Ella estaba preparada espiritualmente cuando el hermano Branham le contó ese testimonio de cómo el Señor se había manifestado con la palabra hablada a través de la creación de las ardillas. La hermana estaba preparada espiritualmente y ella en esa misma atmósfera dijo, yo lo creo con todo mi corazón. Y fíjese, esa era la hora, ese era el momento. Así era como tenía que venir la respuesta que ella tenía en su corazón. Vino el Señor al decir la cosa correcta, al estar preparada espiritualmente. Vino el Señor y le habló a través de nuestro hermano Branham.
el Señor le dijo, dile a ella que pida lo que quiera y le será dado. Usted dirá, hermano, yo también deseo eso. Y usted tal vez pregunta en una congregación, ¿cuántos desean tener la oportunidad que tuvo la hermana Hattie Ray? Que el Señor le diga, dale lo que pida. Hermano, le aseguro que no quedaría ni una mano abajo. Todas las manos se levantarían diciendo, yo hermano, yo quisiera tener esa experiencia que tuvo la hermana Hattie Ray. Pero para tener la experiencia que tuvo la hermana Hattie Ray, tienes que crear una atmósfera de fe, estar preparado espiritualmente para cuando venga la palabra de la hora, del momento, tú puedas acentuar esa palabra con un amén y lo creas de corazón. Te haces uno con la palabra que es dada. Hermano, escuchen muy bien esto. No se trata de que usted esté en un servicio o escuchando o leyendo un mensaje y su mente está en otra parte. No está conectado. La palabra que Dios le pudiera hablar a usted se le va a pasar por encima. Pero si usted viene preparado o preparada espiritualmente, porque la hermana Hattie Ray no sabía que ese era el momento. Ella estaba siempre en una atmósfera espiritual para captar cuando el Señor le hablaba. Y cuando el Señor habló eso a través del hermano Branham, ella dijo, yo lo creo. Yo creo ese testimonio, hermano. Eso fue Dios. Y alguien que habló bajo inspiración, más alguien que estaba preparado espiritualmente, esa es una combinación celestial en donde cualquier cosa puede suceder y sucedió. Usted que quiere recibir la bendición de la hermana Hattie Ray, ¿vive usted creando una atmósfera de fe en su vida? Que cuando el Señor le hable a usted, usted simplemente se queda callado y en su mente, bueno, ojalá no. Hermano, eso fue ello. Ahorita es muy difícil hacer eso. Que el Señor supla, no. Mejor me voy del país y trabajo en otro lugar. Con esa atmósfera usted va a recibir algo. Con esa atmósfera de fe, ¿usted piensa que puede recibir una palabra como la que recibió Hattie Ray? Usted que está orando por sus hijos, Señor, salva a mis hijos. Debe crear la atmósfera porque puede en un momento dado el Señor manifestarse y darle esa palabra a usted. O usted simplemente, esos son unos diablos. No, si usted está orando, usted los tiene allí en la presencia del Señor, esperando el momento y la hora de Dios para que el Señor obre. Esa era la hora para el Señor salvar los hijos de la hermana Hattie Ray. Ella, lo que habló, estaba en su corazón. Dios discernió la intención del corazón de ella. El Señor sabía que ella quería la salvación de sus hijos. Y al darle esa palabra a ella, lo que salió de su corazón fue conforme a la voluntad del Señor. Y vino la respuesta divina. Yo te los entrego en el nombre del Señor Jesucristo. Y el hermano Branham dice que después de ser allí mismo, unos jóvenes burladores, se estaban burlando e indiferentes, que a lo mejor iban al tabernáculo Branham y ni cantaban, y ni les importaba. Ojalá cumpla 18 años para irme.
Hermano, cuando vino la hora, la hermana Hatirai estaba preparada. ¿Se dan cuenta? Lo alcanzó y en ese momento el Espíritu Santo intervino de una manera especial que esos jóvenes allí mismo se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién hizo eso? Lo hizo el poder de Dios, la palabra de la hora que fue recibida porque había un corazón que estaba preparado. Hermano, la palabra de la hora viene para usted. Usted que está orando, usted que está clamando por el Espíritu Santo, va a llegar un momento en que el Señor va a enviar su ángel y va a dar la respuesta. Dios tiene un tiempo, Dios tiene una hora, Dios tiene la circunstancia perfecta para darle la respuesta. Pero lo va a encontrar a usted preparado. Lo va a encontrar a usted preparado para recibir esa palabra de la hora. Escuchen. Vamos a fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora leyendo en nuestras Biblias y vamos a ver si lo anoté bien aquí. Fíjense. Vamos a leer vamos a leer Mateo el capítulo 12 desde el versículo 17. Vamos a leer Mateo 12 desde el versículo 17 para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora. Dios permita que usted esté preparado para oír la voz de Dios, para oír la respuesta de Dios para usted, porque usted pudiera estar rodeado de muchos hermanos en esta hora o de muchas personas, pero tenga la seguridad que Dios le va a hablar a usted en esta hora. Tome lo que Dios le habla a usted y guárdelo en su corazón y tome decisiones por Dios hoy. Mateo capítulo 12, versículo 17. Vamos a leer. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo: He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Escuchen. Y todas las gentes estaban atónitas y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Beelzebub
echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiere al valiente? Y entonces saqueará su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama o derrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado. Porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Escuchen. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén y amén. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a que oremos y nos pongamos en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta hora. Gracias por tu guianza, gracias por la palabra que tú vivificas a nuestros corazones, gracias por la lectura de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas en esta hora, pero tú quieres que estemos preparados para oír la voz del Espíritu hablando a través de tus diferentes instrumentos. Señor, que tu pueblo pueda estar preparado en esta hora, que cada uno de nosotros pueda crear la atmósfera de fe para que tú puedas moverte en esa atmósfera como lo hiciste en los días del hermano Branham con la experiencia con la hermana Hattie Wright, así hoy también suceda. Que esa atmósfera que nosotros creamos puedas tú moverte, sanar, llenar con el Espíritu, libertar y glorificarte de una manera especial.
Una vez más pongo este servicio especial en tus manos. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida, y que tu espíritu pueda hablar en esta hora con toda libertad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Recuerden, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Es una pregunta muy importante, porque muchos no han creado la atmósfera de fe. Muchos no crean atmósfera. Muchos viven una vida natural y cuando Dios les habla, cuando Dios ha hablado, no están preparados, hermano. No se crea una atmósfera. No se crea esa preparación espiritual, y no crea que esa preparación solamente es cuando usted viene al culto. Obviamente es un momento especial para hacerlo. El venir a la casa del Señor, si hay un lugar en donde Dios pudiera hablarle y manifestarse, es en la casa del Señor. Por eso, como algo importante es que usted esté claro cuando usted cruza la puerta de la iglesia. Usted debe venir con una actitud de tener una experiencia con el Señor. Debe prepararse espiritualmente para que Dios le hable, para que Dios le toque con su espíritu y usted pueda tomar decisiones y recibir lo que usted está pidiendo. Pero la preparación puede abarcar, como le pasó a la hermana Hattie Ray, puede estar en su casa. La respuesta puede venir estando en su casa. La respuesta puede venir estando en el trabajo. La respuesta puede venir estando en la calle, en la escuela, en donde sea. Pero siempre y cuando usted pueda crear una atmósfera de fe. Mientras usted mantenga o pueda crear esa atmósfera en su vida, Dios va a poder manifestarse porque va a encontrar un campo fértil en su vida para dar respuesta. Pero si usted no está preparado, cuando venga el Señor a manifestarse, no solamente pudiera pasarle por alto, sino que pudiera hasta resistirlo y combatirlo, cosa que es muy lamentable y peligrosa. En la escritura que hemos leído, se enmarca eso. Cómo el Señor empezó a dar la palabra de la hora. Cómo el Señor cumplió lo que había dicho Isaías. Pondré mi espíritu y empezaré a hablar, a predicar. El Señor estaba cumpliendo esa escritura de la hora. El Señor manifestó juicio, como dice la escritura. Juicio viene del juzgar algo, separar lo bueno de lo malo. Cuando dice hasta que saque a victoria el juicio, precisamente porque en el juicio se juzga. ¿Y qué es lo que se juzga? Lo que se ve, lo que se siente, lo que se oye, lo que se palpa, lo que se hace. Nuestras acciones, todo es juzgado en base a la Biblia. Por eso el Espíritu vino sobre Jesús y por el Espíritu, bajo guianza, Él juzga. Él sigue juzgando, separando la verdad del error, para que usted, cuando el Espíritu lleve a juicio las cosas que nos rodean, usted pueda tomar una decisión. Porque mientras vea usted la cosa mezclada, usted dice, pero es que se ve entre claro y oscuro, no se ve nada. Por eso, cuando viene la luz, separa las tinieblas
de la luz la separa de las tinieblas quedan a un lado y la luz queda de este lado. Vean las noches, cuando se enciende un bombillo, una lámpara, usted ve cómo el radio de acción de ese bombillo alumbra de acuerdo al voltaje de ese bombillo, va a alumbrar de acuerdo a su voltaje. Pero más allá hay oscuridad. La separa la luz, las tinieblas. Y cuando viene el Espíritu y juzga algo, separa y declara el error si algo es contrario a la palabra o no. Por eso, cuando el Espíritu alumbra el rincón de su corazón, Él está separando por medio de esa palabra de hoy lo que está en su corazón, lo que está en mi corazón. Y comienza el Señor a alumbrar, a separar lo correcto de lo incorrecto. Por eso el Espíritu juzga, establece un juicio y dice, eso está errado. Y la oscuridad queda expuesta y la claridad es visible para todos. Y la persona dice, ahora sí sé, yo no veía, pero resulta que más adelante había un enorme hueco y me iba a caer. Y la persona, obviamente, al ver, toma una decisión y se desvía hacia la luz, hacia el camino correcto. Por eso, el Señor Jesús vino a cumplir esa escritura. Y el Espíritu hoy también hace eso. Porque el Espíritu comienza a hablar por medio de sus instrumentos, pero usted debe crear una atmósfera de fe, una atmósfera espiritual. Debe estar preparado para oír la voz de Dios, porque Dios habla hoy. Y si hay mañana, Él va a hablar mañana. Él sigue hablando, Él sigue manifestándose. Y Él se glorifica cuando encuentra un corazón que está preparado. Cuando encuentra un hombre o una mujer que está creando una atmósfera de fe. El Señor se siente agradado porque Él sabe que lo van a escuchar. Él sabe que allí es bienvenido. En esa atmósfera Él revela, Él habla y el hombre lo recibe. La mujer lo recibe. Por eso, cuando vino el Espíritu a manifestar su gloria, que dice la Escritura, que sanó a un ciego mudo. Ahora el ciego veía y ese mismo que no hablaba, ahora hablaba. Esa era una manifestación de Dios. Pero fíjense cómo estaban los que lo rodeaban. Unos decían, ¿será este el hijo de David? Estaban ahí medio preparaditos. Pero habían otros que no. Que como ilustran algunos, su boca, el recipiente estaba boca abajo. Cuando Dios vino a traer maná fresco de la presencia del Señor, la palabra, en hechos y en palabra, a través del ministerio del Señor Jesús, unos glorificaban a Dios y otros decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, hermano. ¡Qué diferencia! Ahora, ¿usted cree, usted que me escucha en esta hora, que si esos fariseos y aquellos hombres que vieron eso, que vieron lo mismo, que dijeron, ¿no será este el hijo de David? Fue la misma señal, fue la misma palabra. Si ellos hubieran estado preparados espiritualmente, creando una atmósfera de fe, de humillación, de humildad en la presencia del Señor, ¿creen que hubieran dicho eso? No, sino que la soberbia,
el orgullo, como se habló la semana pasada, el orgullo se apoderó de sus corazones. Cuando el Espíritu vino a sus mentes a revelar la palabra. Esto fue lo que dijo el profeta Isaías. En esa guerra en la mente, el diablo metió esos gusanitos y corrompieron la palabra en sus mentes y así la guardaron en sus corazones. Hermano, corrompido. Dejaron que el diablo les corrompiera ese maná y así lo guardaron y así lo manifestaron. Hermano, sino por Belcebú echa fuera a los demonios. Hay una gran diferencia y esa diferencia la hizo la preparación que hizo ese hombre o esa mujer con lo que oyeron. Si la guardaron en su corazón en fe o dejaron que el diablo en sus mentes corrompiera ese maná. Y vino la luz a separar el error de la verdad. Y por eso le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado. ¿Cómo voy a echar yo fuera a Satanás? Entonces el reino de Satanás no permanecería. Si un cristiano pelea contra otro cristiano, su reino está dividido y su influencia espiritual no puede permanecer. Una iglesia que los miembros se pelean unos a otros, hay una división, están debilitando la influencia del evangelio. Esa influencia del reino no puede permanecer. Eso se aplica a todo. Cuando hay guerras civiles en un país, ese es el momento más débil en que está esa nación, porque están divididos. Su poder, su fuerza no es la misma. Por eso, usted debe hacerse uno con Dios. En usted no puede haber ambigüedades, porque eso se aplica a naciones, a iglesias y a individuos. En usted, aunque hay una guerra, usted debe siempre alinearse a Dios. No darle lugar al diablo. No permita que el diablo le corrompa la palabra. No permita que el diablo le inyecte los gusanitos al maná. Ojo, maná fresco del cielo con gusanitos, hermano. Un maná fresco con gusanitos. Hermano, este mensaje fue predicado por el siervo del Señor, nuestro hermano William Marion Branham. Y yo le digo a usted, ese es maná fresco del cielo. Ahora yo le digo a usted, ¿dónde guardó ese maná? Lo guardó en su corazón. No se va a corromper. Lo obedeció. No se va a corromper. Pero ¿en dónde lo guardó? En su mente. Le van a salir gusanitos. Gusanitos de doctrina. Y ese maná lleno de gusanitos va a bajar a su corazón. Y así va a enseñar un maná con gusanitos, para que todo aquel que lo escuche también guarde maná con gusanitos. Ojo, maná vino del original con gusanitos. ¿Pero por qué? Si el maná vino fresco del cielo. Porque en vez de comérselo, en vez de obedecer, en vez de estar preparado espiritualmente, cuando Dios vino en el tiempo, en el día, a manifestar esa palabra, en vez de recibirlo y obedecerlo, endureció su corazón
no creó el ambiente, antes creó un ambiente religioso en su vida que impide que el Espíritu pueda obrar, porque lo que encuentra es religión, lo que encuentra es incredulidad, lo que encuentra es ideas. El maná fresco en los días del Señor Jesús era para los fariseos también, pero ellos no estaban preparados. Hermano, fíjense, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado. Se va a ver el fruto, porque sus frutos usted va a conocer el árbol. Usted va a saber si lo que usted escuchó lo obedeció y lo puso por obra. O porque la Escritura está hablando de árbol corrompido, no árbol falso. Dice corrompido. En algún momento endureció su corazón y dejó de escuchar al Señor. Cuando el Señor se manifestó en su vida, ¿se recuerdan lo que se habló la semana pasada? El agua puede pudrir 2 veces más rápido un árbol. Cuando una persona no está preparada en humillación, en humildad, en rendición, en la presencia del Señor, se corrompe, porque viene el Señor y le habla, y lo que hace es resistir la voz de Dios. Antes toma esa palabra y la deja que el enemigo le siembre gusanitos. Eso lo dijo por ti. ¿Qué va a saber el hermano? Él no sabe las necesidades que tú estás pasando. Yo he estado orando y orando. Yo tengo el Espíritu Santo, dirán algunos. Pero el Señor habla en nuestros corazones. Yo creo que estoy bien. Yo así como estoy, Dios me ha bendecido grandemente. Mira cómo Dios me ha bendecido, como dijeron los judíos en aquel tiempo. Hermano, la actitud de usted, la preparación espiritual va a determinar si usted recibe la palabra en su corazón o no. Puede pasarle el Señor por encima y usted no reacciona. Estamos en un tiempo terrible en lo espiritual, en donde Dios está esperando que los hombres y las mujeres tomen decisiones. Hay señales nacionales, hay señales mundiales y hay señales en las iglesias y hay señales espirituales. Todo nos está hablando. Por todas partes Dios nos habla. Dios nos dice el momento en que estamos viviendo. Dios nos habla en lo personal para mostrar la condición de nuestros corazones, separando el error de la verdad, lo oscuro de lo claro, para que tomemos decisiones, hermano. Fíjense, la abundancia del corazón habla la boca. Va a crear una atmósfera espiritual. Porque yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Viene el Señor y manifiesta su voz, su palabra. Comienza el Señor a darnos el maná de la hora. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Qué atmósfera estamos creando? Porque eso va a depender de lo que está en nuestros corazones. Si hemos permitido que el diablo nos
corrompa la palabra y así la creemos, lo que va a salir es incredulidad. Porque si nuestras palabras no son de fe, vamos a ser condenados. Pero si las palabras son conforme a la voluntad del Señor, de un corazón sincero que desea realmente hacer la voluntad del Señor, va a venir justificación de Dios. Va a venir la bendición de Dios. Hattie Wright estaba preparada. Y lo que ella habló, Dios dijo, lo que ella dijo está correcto. Ella dijo la palabra correcta. Dios la está justificando. Dios la justificó. Y cuando viene Dios y usted dice, eso es verdad lo que el Espíritu Santo me ha hablado. Dios tenga misericordia de mí y me perdone. Dios dice, ha hablado la palabra correcta. Cuando el Señor habla y dice que no hemos orado lo suficiente y que no hemos creado una atmósfera, y usted en su corazón sabe que es verdad, usted dice con sus labios, Señor, esa es la verdad, perdóname, ayúdame a reconstruir el altar de comunión, oración y revelación. Ten misericordia de mí. Dios dice, ha dicho algo justo, ha dicho lo correcto, porque es verdad, hermano. Yo he pecado, dice el hombre pecador cuando escucha la voz de Dios y no intenta justificarlo, sino que dice, Señor, como dijo aquel hombre que ni aún se atrevía a mirar al cielo, sino que daba con sus manos al pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué dice la Escritura? ¿Se fue a su casa qué? ¿Condenado? No, justificado antes que el otro. Dios digo, es verdad, eres un pecador, lo estás reconociendo, estabas preparado. Esa es la manera de prepararse en humildad, en reconocimiento, en humillación en la presencia del Señor, con un corazón contrito y humillado en la presencia del Señor. Entonces, esa es una atmósfera gloriosa, maravillosa. Pero un corazón orgulloso y soberbio, Dios no se va a manifestar, Dios no va a decir, esa es la actitud correcta. Dios va a decir y va a insistir en que ese hombre y esa mujer tomen una decisión. Usted quiere ser justificado por Dios. Usted quiere ver a Dios manifestado en su vida. Escuche la voz de Dios hoy y tome decisión por Cristo. Dios le quiere dar el Espíritu Santo, pero Dios le va a decir, al juzgar, le va a decir, esta es la razón por la cual tú no has recibido el Espíritu Santo. ¿Y cuál va a ser tu actitud? Yo tengo muchos años en la iglesia. Yo me conozco el mensaje desde el 46 hasta el 65. Y yo escucho directamente la voz directa del hermano Branham. Todo eso está bien. Es bueno que coma bastante maná, pero ¿lo estás guardando en el corazón? ¿Estás humillándote en la presencia? Porque ese efecto es lo que produce la palabra en el corazón. ¿Sabía usted, quien me escucha en esta hora, que la palabra cuando uno se la come produce un efecto? Cómetela, le dijo el ángel a Juan. Ñam, ñam, ñam. Hermano, era amarga. ¿Por qué? Porque la palabra, aunque era muy dulce,
En el vientre era amargo, porque empezó Dios a juzgar, a separar el error de lo correcto. ¿Y por qué se sintió amargo en su vientre? Es verdad, Señor. Perdóname, Señor. Hermano. Algo que viene el Señor a juzgar en su vida. Y Dios le habla. Usted dice, Señor, es verdad, perdóname. Eso es amargo. Aunque la palabra es dulce, porque la pronuncia nuestro amado Señor Jesucristo. Pero el resultado, cuando Dios va al vientre y empieza, esto aquí está malo. ¿Y qué produce? Juicio en nuestras vidas. Y cuando nosotros nos humillamos, viene el Señor y nos justifica, porque nuestro corazón recibe la palabra y actúa en consecuencia. Árbol bueno y su fruto bueno. Comienza a hablar lo correcto. Por tus palabras serás justificado. Es cierto, Señor. Escuché tu voz y es verdad. Perdóname. Serás justificado. Serás perdonado. Serás restaurado. Serás limpiado. Serás lleno con el Espíritu Santo. Pero no endurezcas tu corazón, porque si de tus palabras salen palabras o maná con gusanitos, hermano, yo me voy para el cielo. Y el Espíritu, tú sabes que Él te ha hablado y te ha hablado para que corrijas lo malo. Entonces, tu palabra de incredulidad, Dios la va a condenar. Porque no estamos creyendo el testimonio de Dios. Estamos diciendo que Dios es mentiroso. Estamos diciendo que lo que Dios ha hablado no es cierto. Hermano, ¿usted quiere llamar, se atrevería a llamar al Señor Jesús mentiroso? No, ¿verdad? Pero cuando negamos y justificamos nuestras acciones malas, le hacemos a Él mentiroso. Y la Escritura lo dice, su palabra no está en nosotros. Si eso fuera así. Pero en esta hora, el Señor te invita, nos invita a que nos preparemos más para que hoy más que nunca, nunca más que nunca, debemos estar más preparados espiritualmente, porque la guerra espiritual está arreciando, la guerra de influencias en nuestra mente, para que nosotros le demos la espalda al Espíritu y vengamos a los servicios y en nuestros hogares creamos atmósferas naturales, en la iglesia creamos atmósferas naturales, en nuestros trabajos creamos atmósferas naturales, en nuestra escuela, en nuestro liceo creamos atmósferas naturales, y en esa atmósfera natural viene el Señor y no va a encontrar una manera de tener compañerismo con nosotros. Esta es la hora de la preparación espiritual. No te pase que el Señor diga, yo hablé, pero tú no lo viste, no lo creíste, resististe mi voz. No resistamos la voz del Espíritu Santo hoy. Él está hablando, nos está llamando a la oración, a la preparación para un derramamiento del Espíritu. Y eso abarca no solamente al Tabernáculo Ebenezer, abarca a todas las iglesias que se hacen llamar cristianas, incluyendo las del mensaje. Ninguna se escapa. Es la palabra de la hora. Él quiere que reconozcamos nuestras fallas y nuestros errores,
que renunciemos al orgullo y que nos preparemos espiritualmente para que Él pueda manifestarse y Él pueda derramar de su espíritu y Él pueda derramar de su gloria sobre su pueblo. ¿Estaremos dispuestos a recibir esa palabra hoy? Prepararnos y crear la atmósfera para estar preparados para cuando el Señor nos hable. Recuerda, es tu decisión y es nuestra decisión. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por la palabra que tú has vivificado, esta hermosa palabra cuando tu Espíritu es el que habla. Todos escuchamos y entendemos, Señor. Pero ahora es que esa palabra pueda haber un fruto, que la guardemos el maná fresco y no justifiquemos nuestros errores, nuestras fallas, nuestras costumbres humanas, sino que nos humillemos, reconozcamos tu voz y tomemos decisiones para ti. Si hay alguien que nos escucha, que no ha tomado decisión por ti, Señor, que podamos humillarnos en tu presencia, que podamos en esta hora decir, es verdad, yo he pecado y yo no he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal. Que esta sea la hora de la decisión, en que pueda tomar una decisión por Cristo. Que tu Espíritu redarguya sus corazones y que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. Y si hay uno de los hermanos que nos escuchan, que el Espíritu les ha hablado porque han creado atmósferas naturales en su vida, Señor, que pueda haber un arrepentimiento genuino para que cuando tu Espíritu nos hable, podamos estar preparados para oírte tu voz. Gracias te damos, Señor Jesús. Una vez más, todo está en tus manos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro mensaje del Espíritu sacado del maná de la presencia, del maná sacado de la presencia del Señor. Todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. También todos los días a las 3, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, el culto de oración, buscando, preparándonos en ese ambiente para el derramamiento del Espíritu y corregir lo que se tenga que corregir en nuestras vidas. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación por todas las plataformas de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, la manera de crear una atmósfera tiene que ver con lo que hablamos. Por eso la Escritura dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si en tu corazón hay incredulidad, negarás a Dios. Pero si en tu corazón hay sinceridad y el deseo de hacer la voluntad del Señor, le darás la gloria al Señor. Si tú niegas lo que el Espíritu te ha hablado, sabiendo que es verdad, por tus palabras vas a ser condenado, porque llamaste a Jesús mentiroso. Pero si en esta hora te humillas, Dios te va a justificar. Esta es la hora de la bendición de Dios para ti. Toma la palabra de Dios y guardémosla en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.